Esta semana decidí comenzar un proyecto de Warhammer Fantasy que llevaba posponiendo demasiados años. La idea básicamente era un ejército de Warhammer Fantasy basado en orcos salvajes, todo orcos salvajes, jinetes de araña, arañas gigantes, y me planteé que bueno, en el trasfondo de este ejército molaría un montón que estos amables orcos hubiesen saqueado dinosaurios de los hombres lagarto. Fue ahí cuando pensé, Dios, cómo molaría hacer una mesa con una temática para estos orcos salvajes, pues eso, como si hubieran cogido un templo de los hombres lagarto, de los Slam, lo hubiesen destruido y hubiesen levantado su asentamiento ahí. Y me dije, bueno, ¿y por qué no iba a hacerlo? Ya sabéis, chicos, que tanto este vídeo como todo el canal está patrocinado por Goblin Trader, así que si queréis haceros con todas las pinturas que voy a utilizar en este vídeo, como en todos los vídeos que suelo utilizar y material del hobby, no dudéis en correr a las tiendas de Goblin. Os dejo un link en la descripción, pero como siempre os voy a recomendar ir a las tiendas donde físicamente, aparte de encontrar todo el material que vais a querer, los chavales de la tienda os van a echar una mano de mil amores. Para esta mesa tenía bastante claro lo que iba a utilizar. A lo largo de los años he acumulado mucha escenografía de muchas ediciones, muchos juegos, y en concreto tenía una guardada que me flipaba. La escenografía era la de Warcry, de esa época en la que estaban tocando la temática de Ghur. Ya veis, son básicamente restos de grandes bestias con árboles que además terminados muy como en espinas y todo con construcciones de bambú. La verdad que me pareció que quedaba bastante guay para un ambiente, bueno, de orcos salvajes. Además he decidido añadirle algo que sea característico de los orcos, y ese ídolo que habían sacado hace poquito para el ejército de los Kruleboyz y de los Iron Jawdeaus quedaba perfecto. Pero como os he dicho, quería que estuviera ambientado en los restos, en las ruinas de pues una civilización de los hombres lagarto o algo así en Lust. Para representar esto, aparte de los restos que hay en la propia escenografía de Warcry, aunque sí que había un zigurat en esta escenografía, era demasiado pequeño y no acababa de servir para lo que yo quería. En toda mesa de Warhammer Fantasy tiene que haber bosques y sobre todo una colina. Y para la colina he decidido utilizar una vieja pieza de escenografía que era un zigurat pero muy aplanado, que se utilizaba como colina precisamente para este rollo de Lustria, y repintarlo para que sea el elemento central de esta mesa, de esa base de los hombres lagarto destruido y colonizado por los orcos salvajes. Lo que no podía pensar en el momento en que empecé este proyecto es todo el trabajo que me iba a dar pintar esta mesa de Warhammer Fantasy. Pero vamos por partes. Lo primero era pintar los tonos bases de todas estas piezas de escenografía. Tenía claro tres elementos principales: los huesos, la madera y lo que es el bambú. Y por supuesto, os lo digo ya, cuando vais a atacar un proyecto como este, vuestro gran aliado va a ser el aerógrafo. El aerógrafo va a simplificar el proceso, va a hacer que los tonos sean bastante homogéneos y además vais a conseguir avanzar bastante rápido, lo cual va a ayudar un poquito a la motivación. Pintar escenografía con aerógrafo lo veo casi obligatorio cuando nos dedicamos a cosas como estas. He comenzado pintando mi escenografía con este tono a toda la parte que es de hueso. Lo pinto con el aerógrafo porque así dejo una parte pintada muy homogénea, con un tono muy compacto al aplicar un par de capas sucesivas una vez se va secando, y es lo que voy a hacer en las tres zonas principales de la escenografía genérica, que es hueso, bambú y los árboles. Hay un cuarto elemento que va a ser el diferenciador, el que le dé personalidad a nuestra escenografía y a nuestra mesa, pero en este caso, como veis, voy aplicando los tonos sin preocuparme mucho si mancho zonas adyacentes, aunque no suelo salirme mucho, pero si se manchan no va a pasar nada, porque posteriormente con los lavados que vamos a aplicar, con las técnicas que os voy a enseñar, todo eso lo corrijo. Es una manera muy rápida de pintar escenografía y, como veis, incluso elementos pequeñitos se pueden pintar con el aerógrafo cuando estamos haciendo ese tipo de técnicas que van a dar un resultado genial. Una vez llegados a este punto tenemos el bambú y el hueso. Son colores bastante parecidos. El bambú un poquito más amarillento, aunque vais a ver que después yo lo matizo un poquito con zonas verdes, pero nos queda la madera. Games Workshop creo que dio la clave al pintar el encarte de estas figuras y yo quiero tirar un poco por el mismo rollo. Así que he cogido un tono de marrón bastante cercano a lo que sería, pues bueno, un marrón muy desaturado que hace un contraste muy fuerte entre estas dos zonas. Al tener este marrón como soporte ayuda a que el resto de áreas queden delimitadas. Y por supuesto, el aerógrafo sigue siendo mi aliado.
de esta mesa está ya bastante terminada en cuanto a lo que son las capas base, pero nos quedan las zonas de templo y ese templo slam que os he dicho que iba a repintar para hacerlo más adecuado a esta mesa y por qué no darle un lavado de cara después de tantos años de juego. Quería un color que contrastara claramente con lo que había pintado, esos tonos marrones, esos tonos hueso y sobre todo con un elemento que es bastante importante tener en mente, que es la hierba, el césped que le vamos a dar a toda esta escenografía, incluso la del propio tapete. El tapete va a ser verde, la escenografía va a tener mucha hierba porque es en lustria y los propios orcos son verdes, así que necesitaba un tono de templo que fuera muy cantoso por contraste y además que sirviese como contraste no solo entre los elementos que lo componen, sino que el ojo fuese directo a verlo cuando fueses a ver esta mesa. Así que opté, por supuesto, por tonos turquesa. Vais a ver que cuando pinto este templo tiene ya césped electrostático puesto. No pasa nada, se puede repintar por encima. Queda con una textura un poquito más esponjosa, pero seguro que al final, cuando lo veis en mano, queda genial. Recuerda mucho a esos viejos tapetes de césped, que de hecho luego veréis en este mismo vídeo, que utilizaba Games Workshop con esa sensación y esa textura tan bonita. Mi mesa va a tener un elemento diferenciador que son estos restos del templo de los hombres lagarto. Y es aquí donde el golpe de color va a hacer que cambie la dinámica. He optado por un tipo de piedra más azulada que, como veis, va a contrastar muchísimo con esos tonos de hueso, bambú y madera que he utilizado. Le da personalidad y cuenta una historia, es decir, los restos de una civilización que mis orcos destruyeron. Voy a hacer una técnica que me encanta, que es aplicar lavados directamente con el aerógrafo. Lo que hago es que los echo en la cazoleta y sin diluir voy a jugar a hacer sombreados. He elegido tonos verdosos. ¿Por qué? Porque al bambú le va a dar un poco más de aspecto de madera viva y además al utilizarlo en lo que son las partes de hueso, como veis, profundiza mucho más en las sombras, le da mucho más matices y además al utilizar el mismo lavado para las tres partes, bambú, madera y el hueso, incluso también en el templo, lo que va a hacer es que fusione toda la idea cromática de estas piezas de escenografía gracias a tener las mismas sombras. A veces lo hago con la luz y en este caso con las sombras. Me toca ahora sombrear todos estos árboles y delimitar algunas zonas, sobre todo en los huesos. Para ello voy a utilizar uno de mis grandes aliados, el óleo. En este caso voy a utilizar paneliner. Voy a utilizar un paneliner marrón de la marca AK que me va a servir para sombrear todos esos segmentos de los troncos del árbol, lo cual va a servir no solo para darle un poco más de profundidad a esas sombras con las que hemos dado ya lavados, sino que cuando vemos los pinceles secos va a generar aún más contraste y delimita las zonas. Voy a utilizar un panel liner porque se mueve muy bien, su pincel de punta de mosquito es muy cómodo para aplicar todos estos tonos y además me va a servir un poquito para como cuando entintas un cómic. En el caso de los huesos voy a poder delimitar sombras muy bruscas que le va a dar al ojo una sensación más agradable y va a definir las zonas un poquito más. Vamos a ver, lo vais a ver lo fácil que es utilizar estos panel liners en nuestra escenografía. Si os dais cuenta, esta parte es muy divertida porque vamos a utilizar todos esos perfilados con óleo que suelo hacer, pero en este caso para perfilar escenografía de manera fácil. Los pinceles secos, el gran amigo de la escenografía. No hay que usar de ello, pero es una herramienta perfecta. Solemos aprenderlo muy pronto, solemos aprenderlo mal. Esto es una realidad en la pintura. El pincel seco es una técnica más difícil de lo que creemos cuando estamos empezando. En la escenografía es un elemento maravilloso. La técnica del pincel seco ya sabéis que es una técnica bastante buena. Tiene su complicación, hay que tener mucho cuidado con que el pincel esté en buenas condiciones, que hayamos quitado bien los restos. Recordad que para aplicar un pincel seco, el pincel primero, aunque parezca contraintuitivo, tiene que estar humedecido. Una vez lo hemos humedecido en agua, secamos bien ese pincel y ya vamos a coger pintura. Vamos a frotar en una superficie de papel o en una paleta para pincel seco hasta que parezca que ya no hay y lo vamos a aplicar sobre nuestra superficie. Y en este caso, sobre todo para la escenografía, conseguimos generar un volumen muy rápido. Podemos jugar con una o dos iluminaciones. Yo en este caso, excepto lo que es en la piedra, solo voy a dar una iluminación porque quiero que con este efecto ya junto con las sombras que hemos hecho con los lavados se definan todas las piezas. Es
una técnica que se suele utilizar muy al principio cuando pintamos, pero es más complicada de lo que creemos. Pero como veis, con una aplicación correcta, buenos materiales y en buenas condiciones, el resultado es muy bonito y muy llamativo. Si os está gustando este proyecto, si os está gustando este vídeo, si os está gustando el canal, si os gusto yo, dadle a like, compartir, suscribiros y lo más importante de todo, junto a la suscripción, comentar. Dejadme un comentario, ¿os gustan los colores? ¿Os gusta lo que estoy haciendo? ¿Creéis que va a quedar bien? ¿La habéis visto hasta el final? ¿Ha quedado bien? ¿Qué opináis? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Warhammer Fantasy. Hasta ahora llevaba un montón de horas de pintado. De hecho, os voy a ser sinceros, cuando empecé este vídeo pensé en un 24 horas para pintar una mesa de Warhammer Fantasy. Y cuando llevaba 18 horas pensé que estaba bastante avanzado. Había dedicado unas 4 horas al aerografiado, había dedicado unas 3 horas al pincel seco. Sí, 3 horas. Se tardó un montón, son muchas áreas y es mucha escenografía y parece que no, pero consume tiempo. Y llevaba bastante avanzadas algunas áreas. Y fue entonces cuando llegué a los detalles. Los detalles han consumido mi paciencia y las horas de pintado, porque pinté las espinas, tuve que darles primero una capa base, que la hice con un contrast, y luego iluminé con un tono normal, cada una por los dos lados, por su punto de vista cenital. Además, si os fijáis, el bambú tiene esas correas que he tenido que iluminar. 3 iluminaciones, una capa base con contrast, una iluminación media y una luz, porque si no, no era feliz, no estaba contento y no me iba a quedar bien. Sé lo que muchos estaréis pensando. Es escenografía, dale 4 pinceles secos y tira para adelante. No, para mí la escenografía es un 50% de la partida. Si la escenografía no es bonita, yo reconozco que no disfruto. A nivel personal, os diré además que la escenografía es algo bastante caro. Así que si cojo un elemento de 80 euros, como suele ser por ejemplo un edificio de Warhammer 40.000 y lo voy a pintar a pincel seco, realmente no me está mereciendo la pena. Prefiero meterle algo de cariño. No digo que lo pintemos como si fuese un héroe de un ejército, pero que por lo menos quede al nivel de la tropa más básica que vayáis a pintar. Pero sí, os soy sincero, ha sido horrible la parte de los detalles. De hecho, pensé que no la terminaba porque os juro que pintar las espinas de los árboles fue horrible. Todos estos detalles es lo que hace que pintar esta escenografía, sobre todo la de Gaming Workshop, que es muy buena, pero está cargada de detalles, se haga a veces un poco insoportable. En este caso tenemos que pintar cada una de las cuerdas que unen los bambús, todas las telas, cadenas, piezas de metal que pueda haber, y eso hace que pintar esta parte haya sido tedioso. Creo que he tardado más en pintar estos elementos que estáis viendo, que realmente aportan mucha riqueza a lo que es la escenografía, pero han hecho que de pintar una escenografía a lo mejor en 24 horas se haya ido a 40 o más horas de pintura. Esto ha sido lo peor de toda la escenografía, tener que pintar estos pinchitos con una capa base y una iluminación. El resultado final es muy bonito, pero ha sido tedioso y han sido más de 2 horas. Y los elementos finales que hacen que todo el conjunto sea tan bonito, que al final son los elementos en los que les ponemos el cariño, donde están los detalles. Ya sabéis la típica frase que se dice, que el diablo está en los detalles pequeños, y he aquí una respuesta obvia en las miniaturas. Las peanas son muy importantes en las figuras y en la escenografía también. En este caso no tienen escenografía de área, no tienen una bandeja muy grande, pero aún así tiene elementos, ¿de acuerdo? Yo en este caso os enseño cómo he pintado un poco la tierra, que además es como suelo pintar yo la tierra en todas mis figuras, porque casi siempre la suelo pintar marrones. La verdad es que soy bastante soso en ese aspecto. Los pinto así, es muy sencillo, y luego en este caso sí que he aprovechado para, bueno, pintar todos los elementos como calaveras, piedras que aportan más riqueza, y los huesos los he pintado de un color más vivo que los huesos grandes para dar la sensación de que son más nuevos. En este caso, como os decía, esta pieza, este templo que va a hacer las veces de colina en mi mesa, es un elemento reciclado. Ya tenía césped, pero no pasa nada, el césped se puede volver a pintar. Con aerógrafo podemos volver a repintar el césped y darle una segunda vida. Lo que hago es que le aplico primero este golden olive un poco por encima y después doy una serie de pinceles secos, en este caso con este interior yellow green que me suele encantar, y el aspecto, aunque no lo podéis ver muy bien en el vídeo, es bastante suave y bastante bonito.
y el detalle final es la hierba. En el caso de esta pirámide estilo azteca, vais a ver que pongo muchos matojos, pero le dan mucho realismo. Pongo matojos grandes como los que estáis viendo, matojos pequeñitos. En el vídeo no se ve, pero pongo mogollón de matojos pequeñitos que en las fotos finales lo vais a ver. Y el resultado le da mucho más realismo, te da más sensación de un templo que ha sido reclamado por la vegetación. Y esto ha sido un pintado maravilloso de una mesa larga, pero bonita. Y hemos llegado al final de este proceso. Al final he tardado una barbaridad. De las 24 horas que pensaba que iba a tardar, he llegado hasta casi las 50. Y no es una exageración. Han sido 50 horas de trabajo y posiblemente algo más. ¿Ha merecido la pena? Bueno, de base sí, porque tengo mi mesa, que es lo que quería, y me ha hecho mucha ilusión. Pero quiero que lo juzguéis vosotros conmigo. Os voy a poner unas imágenes de esta, a ver qué os parece cómo han quedado los elementos. Os enseño una foto de la mesa montada entera 120 por 180 porque en este estudio de pintura es un lío montarla entera, pero habéis visto lo bien que queda. La verdad que, debo decir, me ha encantado el resultado final. En concreto, estoy muy contento con lo que es el zigurat y con lo que son sobre todo los huesos de las grandes superficies. Creo que ha quedado muy bien. He hecho un contraste entre lo que son los huesos de las estructuras muy oscuros, muy viejos, y los huesos que hay por la peana. Hay un montón de huesos. Los he pintado mucho más claros para que se parezcan huesos más recientes. Espero que os haya gustado, chicos. Hemos llegado al final. Dadle like, que ha sido muchas horas de trabajo. Aunque sea un like y un comentario de Víctor guay, Víctor no guay, Víctor te quiero. Los Víctor te quiero mola. Pone Víctor te quiero. Oscar, tú no, tú no. Y ya sabéis, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Pintad, jugad, leed, pero sobre todo, disfrutad de este maravilloso hobby y protegeros del calor. ¿Veis lo que os decía en el último vídeo sobre cómo pintar con tanto calor? Hacemos escenografía que es más agradable y más rápido. Nos vemos muy pronto.